Lo pongo desde acá, desde arriba, para que se vea en sí todo el experimento de la inducción por ley de Faraday. ¿Vale? Bueno, entonces lo voy a conectar a una fuente. Vamos a prenderla. Bueno, ahí se prendió el osciloscopio, pero la idea es prender esta fuente. Vamos a ver el voltaje, porque en función de la velocidad de rotación, nuevamente es como vamos a tener el voltaje. Ahí estamos viendo que tiene aproximadamente 9 volts. Vamos a bajarlo un poquito, digamos 8.26. Lo estoy bajando con esta perilla, ¿vale? Entonces vamos a poner aquí una terminal. Es esta terminal del lado positivo, y de este otro lado vamos a poner la otra terminal, que será la terminal del lado negativo, ¿no? Aquí, y vamos a ver cómo se empieza a mover, con la intención de que esta pieza que está entrando y saliendo, induzca por la ley de Faraday aquí, ¿no? Es importante que sea una velocidad constante, continua, porque es lo que vamos a ver acá en nuestro osciloscopio, cómo se genera la onda senoidal de este movimiento. Entra, sale, ¿no? Y este movimiento que está teniendo, que va a tener el émbolo con el imán, este es un juego de imanes, ¿no? Que están simplemente adheridos uno junto al otro, ¿va? Y yo voy a variar la velocidad de este motorcito, que les repito es un motorcito similar a este, con su juego de engranes. Lo voy a variar aumentando el voltaje con el que polarizo, y entonces esto va a estarse desplazando hacia adentro y hacia afuera de mi bobina, ¿no? Y va a estar induciendo este voltaje según la ley de Faraday. Y vamos a colocar en las terminales de la bobina el osciloscopio para ver la forma de onda que se genera, ¿sí? La electricidad que se induce con este movimiento de los imanes que está en este juego de émbolo. Vamos a bajarle un poquito, ya lo tengo yo acá, ¿no? 590, y entonces va a mantener una velocidad constante mientras está entrando y saliendo, ¿vale? Repito, le voy a poner aquí un poquito de silicón para que esto se pueda apreciar y el movimiento sea continuo a distintas velocidades. Recuerden que la ley de Faraday nos dice que está en proporción de la velocidad. ¿Estamos de acuerdo? Aquí observamos y vamos a ser capaces de inducir mayor voltaje. Lo vamos a ver aquí en el osciloscopio, ¿sale? Entonces, si yo aumento la velocidad con la que va a estar entrando y saliendo este imán adentro, pues aquí se va a producir mayor voltaje. Si yo disminuyo la velocidad con la que va a estar entrando y saliendo, y todo con una velocidad constante dada por esta fuente de voltaje, ¿no? Que nos está dando ahorita 6. Si yo aumento, entonces esto va a estar entrando y saliendo a mayor velocidad, ¿vale? Vamos a verlo, ¿ok? Y observemos nosotros la diferencia de potencial que se induce en la bobina entre esta terminal de aquí y la otra que está de este otro lado, ¿no? Ahí están las dos.
es esta, que es la que está aquí conectada, y esta otra que está conectada a la punta del osciloscopio. Ahí la dejamos, ¿no? Ahí está trabajando, ¿vale? Nótese que yo puedo aumentar la velocidad o disminuir la velocidad, ¿estamos de acuerdo? Y ahora vamos a observar la forma que genera, está en el osciloscopio, la forma que induce el voltaje, este movimiento, ¿vale? Lo voy a dejar ahí un poquito fijo, ¿va? Entonces, aquí lo que estoy observando está en la escala de 1 volt, ¿vale? Entonces estoy observando que me genera más o menos medio volt positivo. Ahí es donde está, sube y baja, ¿no? Bueno, es entra, sale, entra, sale, entra, sale. Como entra, al momento que entra, induce un voltaje en un sentido, y luego cuando se mueve en la otra dirección, cuando va saliendo, induce un voltaje en otro sentido. De alguna manera podríamos nosotros llamar que esta parte de arriba sería un voltaje positivo y esta sería un voltaje negativo. Es decir, a lo mejor cuando el imán se está moviendo hacia la derecha, o sea, cuando está entrando, pues nos induce un voltaje positivo, y cuando el imán está saliendo de la bobina nos induce un voltaje de tipo negativo, ¿vale? Voy a aumentar la velocidad para que ustedes observen, ¿no?, cómo al aumentar la velocidad, ahí hay un pequeño transitorio, ¿no? Voy a aumentar un poquitito más la velocidad. Ahí lo que se observa son unos transitorios, porque como el devanado pues no es exactamente junto el transitorio de la velocidad, pero observamos que aumentó el voltaje que se induce al aumentar la velocidad, ¿sale? Voy a aumentar un poco más la velocidad, vamos a aumentar un poquito más la velocidad, ¿no? Ahí lo tengo con mayor velocidad, entra, sale, entra, sale, entra, sale. Y observamos que ahora el voltaje que se induce cuando entra es mayor y es simétrico al voltaje que se induce cuando sale, ¿no? Entra, sale, y nos está produciendo esta forma de onda que estamos aquí nosotros observando, ¿no? Voy a volver a disminuir la velocidad. Ya lo dejé un poquito más, déjenme aumentarle un poquito más la velocidad. Ahí está más o menos, ¿no? Y entonces aquí lo que tengo de voltaje inducido es 1 volt, digamos, en el sentido positivo, 1 volt en el sentido negativo, ¿sale? Entra, sale, entra, sale. Vamos a bajarla para que lo observen, ¿no? Entonces está entrando, saliendo, entrando, saliendo. Entonces cuando entra nos induce esa media onda hacia arriba. Cuando sale nos induce la media onda hacia abajo. Es simétrico, y como lo tengo con una velocidad constante, ¿no? Todo está con una velocidad constante, pues entonces se aprecia muy bien esta forma de generación de voltaje inducido por la ley de Faraday, ¿vale? Vamos a aumentarle la velocidad para que se pueda ver un poquito más simétrico esto. ¿Vale? Entonces ahora entra, sale más rápido, y la consecuencia es que se induce un voltaje mayor, véanlo, casi de 1.5 volts, ¿no? 1.5 volts hacia arriba, 1.5 volts hacia abajo. O sea, podríamos tener 3 volts de diferencia de potencial pico.
¿vale? Y esta es la forma de onda en general que se obtiene con un movimiento oscilatorio que está entrando y saliendo cuando esta velocidad la tratamos de mantener constante. Aquí se alcanza a ver la puntita del imán como entra, sale por el núcleo de nuestra bobina.